¿Qué más, banda? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video para explicar lo que es el SolidWorks, los comandos básicos de lo que sería para croquis y el diseñado de un nuevo sólido. Como ven, yo tengo la aplicación o el Solid 2017, es el que mejor me queda para esta computadora de RAM de 62 GB y de un iCore de 5 i5. Bueno, para lo básico para para diseñar en lo que es SolidWorks es tener en cuenta los parámetros o las condiciones. No me voy a ir mucho en lo que sería cálculos y los demás conceptos de lo que sería complementos del SolidWorks para lo que es ya ingeniería más aplicada, con funciones, trabajos de cálculo, así. Simplemente explicar lo que es, en qué se basa, en qué se centra y lo básico para diseñar un sólido. Como nosotros tenemos aquí, tiene la misma apariencia de lo que sería los Windows. Tenemos aquí archivo, edición, ver, insertar, herramientas y ventana. En archivo es simplemente para abrir un nuevo croquis, un nuevo sólido, abrir algún documento ya creado, cerrar, guardar, imprimir y todo lo que sería las publicaciones de SolidWorks en el entorno de SolidWorks. En edición tenemos lo que sería los retrocesos o los accesos rápidos al croquis o al dibujado del croquis en sí, y las reconstrucciones o plantear los croquis definidos o dibujar uno nuevo. En ver es la disposición del croquis o del sólido en una visualización óptica y para poder ver o ocultar lo que serían las cotas visibles o los grados que nosotros pongamos. Insertar, ya como ya vimos antes tenemos unas especies de opciones que salen del menú principal de lo que serían las operaciones o de croquis. Herramientas que se basan en el rendimiento y las selecciones de todo lo que es el SolidWorks y la vista de los planos. La ventana es la disposición de vistas que nosotros podamos ver en la pantalla, y lo mismo que tenemos en archivo tenemos aquí, pero en iconos ya simplificados. Abrir un nuevo archivo, abrir o volver a reconstruir o construir un archivo ya creado o ya guardado, guardar el archivo en sí, imprimir y la selección por puntero o selección total que nosotros tengamos, reconstruir, y las configuraciones del SolidWorks que se basa en el rendimiento y especificaciones de trazado y de creación. Aquí tenemos buscar ayuda por si acaso no encontramos alguna solución para los problemas en el diseño, y minimizar, maximizar y cierre del programa. En la base principal de lo que sería el SolidWorks tenemos lo que es croquis. Aquí tenemos todo lo que es la definición en qué plano vamos a hacer, las cotas, las líneas de construcción. Tenemos la línea normal, la línea constructiva que no hace referencia o en la cual no se parte un ensamble o una obstrucción, una línea de punto medio que sería para centrar el plano. Aquí tenemos, aparte de la línea, tenemos ya algunas especificaciones para crear más rápidamente algún modelo, que tenemos círculo, un rectángulo, unas ranuras rectas, un polígono, unas elipses y una spline, que sería una línea sin una geometría recta o especificada. Aquí también tenemos los redondeos, que sería para los croquis, el texto como tenemos en el AutoCAD, y el plano para insertar un plano de trabajo, y un punto para croquisar de ahí un nuevo saliente o una nueva línea. Ya. Todo esto se basa en croquis cuando nosotros ya hayamos seleccionado un plano para trabajar. Como nosotros tenemos aquí
Tenemos historial, que es el historial de creación que nosotros tenemos. Sensores, dependiendo de del material que nosotros tengamos, podemos aplicar una configuración. Anotaciones, todas las cotas, todas las medidas que nosotros tengamos del croquis. El material, podemos utilizar metales, maderas, aceros, etcétera, en lo que sería la base estable o la base de datos del SolidWorks, con las especificaciones. En este caso vamos a trabajar con especificaciones ISO, así que tiene toditos los contornos o las especificaciones de los aceros y plásticos. Los planos de trabajo. Es muy importante a la selección del plano, porque de ahí de arriba cómo se va a ver en la vista isométrica y las diferentes vistas para el trabajo. Como ven, las tres principales vistas para poder nosotros crear es el alzado, la planta y la vista lateral, y un punto de origen que es el punto de creación que podemos darle al croquis. En comandos en el teclado podemos poner tranquilamente el control 1, que es la vista frontal, control 2, la posterior, control 3, lateral izquierdo, control 4, lateral derecho, control 5, vista superior, control 6, vista inferior, control 7, vista isométrica, y control 8, vista de trabajo. En operaciones, después de nosotros ya tener todo el croquis trazado, nos damos cuenta que aquí tenemos 4 salientes. Esta es simplemente la configuración del gestor de diseño, que tenemos el Property Manager, que es la selección de algún plano para un trabajo, las configuraciones de los predeterminados del gestor de diseño, las cotas que nosotros podemos agregar y unas cotas un poco más específicas, y las propiedades de diseño, que es Display Manager. Nosotros, al tener ya dibujado algún sólido, algún croquis, nosotros podemos crear una profundidad o darle un volumen al elemento, que sería extruir saliente base o crear material aparte de ese croquis. En este podemos nosotros tener para hacia adelante, hacia atrás o en plano medio, que se divide la obstrucción en proporciones básicas a la profundidad que nosotros le hayamos dado. Revolución saliente base es un croquis que da una obstrucción que sale a 360 grados, como dice, es una revolución o en circunferencia. El saliente o barrido, que simplemente es una salida de una línea, la crea una profundidad o un volumen a los lados en una forma recubierta. Recubrir agrega un poco de material en 2 o más perfiles para crear una posición estable o un sólido estable. Saliente base por límite es cuando nosotros necesitamos que en cierta parte se cree material y en cierta parte no. En esta parte de aquí nosotros tenemos lo que es extruir corte, que simplemente se basa en quitar elementos o quitar material del sólido en sí, no del croquis, del sólido ya construido con un volumen estable o un volumen ya acotado. Tenemos extruir corte, que se difiere al croquis que nosotros dibujemos en el sólido y retira el material especificado. El asistente para taladro es por dispersión o diseño de retiro de material. Corte de revolución, igual por 360 grados en un círculo. El corte por barrido hace una profundización o retira el material de a un largo o una trayectoria abierta o cerrada. Un contorno recubierto para retirar un material de perfiles. Un corte por límite, de igual, un cierto límite retira material y en el otro mantiene el mismo. Redondeos ya es solo para toda la parte de aquí, que se basa en el redondeo, es simplemente para darle una amplitud o una forma definida, que sería una cara que esté en una posición de 90 grados, redondearle y quedarle totalmente en forma lisa. Matriz lineal, crear la misma simetría en diferentes partes. Un nervio, que sería crea material en un ángulo de 90 grados con el sólido ya dispuesto. Un ángulo de salida que
ahusa las caras del modelo en un ángulo especificado, un vaciado que retira un material por operación de pared lámina, y envolver, que simplemente los contornos cerrados obstruye para tener una forma en una cara, la intersección que hace crear volúmenes en unas superficies o en los planos establecidos, y simetría que crea partes a la misma distancia en un plano medio. Geometría de referencia es la cual se basa la creación de planos en sí que no estén diseñados o no estén en nuestra propia vista, en una vista lateral, vista frontal, etc. Crea planos en donde nosotros necesitemos o tengamos la necesidad de seguir creando croquis para obstruir o crear material. Curvas para hacer líneas que simplemente en sí no se puedan obstruir, o necesita una línea que no tiene específicamente una cota definida, y un instant 3D que simplemente aplica una visión de profundidad o en los tres planos. Al momento de nosotros ya tener creado todo lo que es la profundidad y un croquis, nosotros tenemos las vistas, que sería son para ajustar, que ajusta en elementos visibles, aplica todo el sólido en un solo punto. Zoom encuadre, que aplica o muestra una parte del sólido que nosotros estamos enfocados para mostrar o queremos trabajar. Vista previa, que puede ser lo que sucederá antes o lo que ha sucedido antes de una operación específica. Vista en sección, que simplemente divide el elemento, no lo corta, y nos muestran cotas o líneas de trabajo, líneas de construcción que no están visibles en sí por el material. Vistas dinámicas de anotación es para la vista de cotas o alternar los modos de vista en forma de anotaciones por distancias, etc. Aquí tenemos las orientaciones. Como nosotros trabajamos en un sistema americano, entonces tenemos las vistas en forma de cubo, en cual nosotros tenemos las siguientes, las vistas normales, que serían las 6 vistas, que sería frontal, lateral, superior, inferior y vista lateral derecha y izquierda, claramente. Aquí también tenemos lo que sería la visualización del elemento en varias partes. Tenemos la total, la dividida en dos horizontalmente, verticalmente, en 4 cuadros o en cuadro, y en dispersión según el plano. Aquí tenemos lo que es estilo de visualización por sombreado o por ocultar el material en sí. ¿Cómo es esto? O sea, literalmente en una parte del metal o parte del objeto lo hace totalmente transparente para nosotros poder observar lo que hay adentro. En la ocultar todos los tipos nos puede mostrar, como tenemos aquí, podemos ver planos, podemos ocultar los planos en sí, los primarios o los secundarios que no queramos ver ejes de trabajo, sistema de coordenadas, los puntos centrales, orígenes, los marcos de referencia, las curvas, las de líneas de separación que tienen entre ambos, anotaciones, las anotaciones de componente, las cotas, ver los croquis, ver los ángulos de visibilidad, ver los planos de croquis en 3D. No se le usa mucho esto en sí, o depende de quien lo esté diseñando, pero puede ser una gran ayuda o en sí una molestia al momento de estar creando. Podemos ver una cuadrícula, podemos ver las luces de cómo quedaría en una cierta especificación o posición de la luz. Tenemos ver cámaras, controla la visibilidad del elemento en varios puntos o centraciones. Las calcomanías, que sería algo de apariencia. Ver los puntos de recorrido cuando los elementos no están centrados totalmente. Y ver los planos de selección que utilizamos para la construcción. Los últimos dos elementos que vamos a ver serían la edición de apariencias. En este nosotros podemos cambiar la forma, pero no darle el valor que tiene o ponerle el material, sino que simplemente darle la apariencia que nosotros queramos.
Como tenemos aquí, tenemos plástico, tenemos metal, que va infiriendo bastante. Solo le da el aspecto, más no las especificaciones. Y las escenas depende bastante del rendimiento de la computadora, depende de la memoria, de la RAM y de almacenamiento y de la RAM que ocupa las escenas, y también de la tarjeta gráfica. En algunos casos, o en este caso de esta notebook, las escenas tardan cierto tiempo en cargarse y otro cierto tiempo en guardar. Así que es mejor intentar conseguir una computadora o una laptop, en este caso, que sea de un mayor rendimiento, unas mejores especificaciones. Bueno, eso es todo lo que yo puedo hablar sobre el SolidWorks. Espero que les haya sido de utilidad esta información, y quédense en el canal porque van a seguir subiendo, o voy a seguir subiendo videos sobre SolidWorks con parámetros un poco más complejos.